¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Efectivamente, aquí estamos en Portada, en Telemiño. Esto toca viernes, es día 22 al final de la semana y como cabía esperar también hoy, aquellos asuntos derivados de la mala evolución de la pandemia, sobre todo en términos sanitarios y como consecuencia de eso en términos económicos, forma parte del grueso informativo del periódico en el día de hoy, cuyos titulares vamos a leer en tan solo unos instantes. Bueno, pues han venido aquí al plato de Telemiño a echar un ratito con nosotros y charlar de la actualidad, pues las personas que ya les presento, que son Yago Tavares. ¿Qué tal, Yago? Muy boas. Hola, muy boas. Con nosotros también Lalo Gómez. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y damos la bienvenida a María Fernández. ¿Cómo estás, María? Hola, encantado. muy bien. Bienvenida. Gracias. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos, insisto, hace referencia a las previsibles nuevas restricciones. Dice ahí, Feijóo anticipa nuevas restricciones y un plan de auxilio de 50 millones. Encontramos como subtítulo esa frase. El presidente gallego asegura que todos los datos sanitarios son malos y perfila nuevas ayudas directas para la hostelería, autónomos y microempresas aportadas por la Xunta, Diputaciones y concellos. Sobre la columna de la derecha, incorporado también a este mismo bloque informativo, tres asuntos más. En primer lugar, Illa dimitirá en una semana para ser el candidato del PSOE a la Generalitat. Portugal suspende las clases durante 15 días en colegios y universidades y también 13 municipios de la provincia están libres de COVID. En la fotonoticia, pues después del frío y la nieve en algunos lugares, pues está viniendo el viento y la lluvia. Nueva borrasca en alerta ante la llegada de Hortense. Dice ese texto, ajena a los estragos que causó la borrasca Filomena en gran parte de España y recién despedida la tormenta Gaitán. La provincia espera hoy un nuevo temporal, Hortense, que promete fuertes rachas de viento y precipitaciones en toda Galicia. En la imagen, una ourensana cruza el puente de las Burgas, precisamente bajo la lluvia. Tenemos estos otros temas en el apartado Más Noticias. En primer lugar, la prórroga de los ERTE hasta junio da cobertura a 3.700 ourensanos. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia asume que el juzgado de familia de Ourense es el más saturado de Galicia. También ordenan derribar la sede de protección civil de Carballiño al invadir zona verde. Las comunidades autónomas tumban el plan para el Fondo Europeo de Montero. Lidl, un modelo de negocio y gestión escrito con sombras. Y también al fondo tenemos un apartado para los deportes. Fútbol Sala El Envialia aparca la competición y guarda cuarentena por un positivo en COVID-19. En lo alto de la portada, una nueva referencia a los deportes, en este caso el ourensano del Alcoyano. Yo no sé si es Jordan, bueno, nos vamos a quedar con Jordan, porque no está acentuado, supongo que será Jordan Sánchez. Le contaré a mis nietos que eliminamos al Real Madrid. Y al otro lado de la portada, en el tejadillo, hoy en el suplemento, la revista incorpora en su portada al juez Alfonso Villagómez, 30 años impartiendo justicia. Es viernes, día 22, ahí están los asuntos de la portada. Vamos a empezar ahora a sacarle punta a alguno de esos temas. Bueno, comenzamos por lo grueso de la información y por lo que viene siendo habitual durante estas últimas jornadas, meses. Nos anticipan también semanas en los que creo que vamos a seguir tomando el mismo menú informativo, también el mismo menú sanitario y el mismo menú político. Yago, Feijóo anticipa nuevas restricciones y un plan de auxilio de 50 millones, por empezar por algún lado. En primer lugar, é sorprendente porque nós presentamos unha emenda dos orzamentos. Cando decides vos? O Bloque Nacionalista Galego. E hai escasamente 15 días pedindo un plan de rescate de 40 millóns de euros que votaron en contra. Non sei se o martes, rectificarán, pero que votaran en contra en comisión a esta emenda e agora veña cun anuncio de 50 millóns de euros
en todo caso, implicando concellos e diputacións, sin previamente ter falado con concellos e diputacións, non me parece nin serio, ni de responsabilidade institucional, e desgraciadamente sí me parece propio de Núñez Feijóo. Sí, as axudas que houve para autónomos na Galiza, que foron das últimas, a 27 de novembro, as axudas directas, xa dicíamos que eran insuficientes, que estaban mal reguladas. Ben, vale, ahora, mirando cara ao futuro, por suposto que hai que sair en rescate. Eu creo que, e simplificando, hai que adoptar medidas sanitarias para cortar esta sangría e despois hai que ser solidarios cos sectores económicos e sociais que van a resultar ou que están resultando máis afectados por a crise. E penso que a Xunta está sendo tardía e insuficiente e, sobre todo, que adolece de diálogo institucional. Lalo, ¿esto va de restricciones? Quiero decir, cuantas más restricciones, porque al final todo el mundo está hablando de más confinamiento, más restricciones a la movilidad, a la operativa económica, comercial, etcétera, etcétera. Porque además, incluso después hablaremos de ese asunto, hay partidos como el BNG que hablan de una restricción máxima, de confinamiento máximo domiciliario. Eu non insisto, pero eu creo que o primeiro é a saúde, por tanto, se estamos en unha situación susceptible de confinamento, e ao mesmo tempo pero atender... Pero confinamento domiciliario, modelo marzo... Modelo o que houve, prever e proteger a saúde e evitar esta sangría que estamos vivindo e que xa se nos anticipa que vai ser peor se cadra. E, simultaneamente, ten que haber axudas de verdade aos sectores atingidos particularmente por... Sí, atendiendo a tu pregunta, Antonio, yo me creo en la ciencia y creo en los hechos demostrados. Y es obvio y es claramente que lo más eficaz ha sido un confinamiento para detener tal volumen de contagios y de incidencia del COVID-19. Funcionó en la primera ola y las medidas restrictivas fueron capaces de capear una segunda ola, pero esta tercera ya veremos si con estas medidas se puede o no se puede. Hay países de nuestro entorno como Portugal que ya está tomando medidas mucho más severas, ¿no? Dicho esto, yo no sé cuánto tiempo podrá resistir la economía, porque tampoco las instituciones tendrán en este momento tal volumen de liquidez y de crédito para poder afrontar una situación así, ¿no? Porque sí, yo concuerdo una cosa con Yago, y es que es completamente insuficientes estas medidas, ¿no? El impacto que tiene en los autónomos, en las empresas, en los trabajadores, esta crisis, no sé si es capaz de solventarla con un pequeño salvavidas el gobierno, ni siquiera el gobierno central, ni el gobierno de la Xunta de Galicia, ni por mucho que apoyen los concellos y diputaciones. Porque es una situación que se prolonga en el tiempo ya, vamos cerca de un año, en el que se produce un parón económico brutal. Y es sostener la vida de las familias en esta situación durante mucho más tiempo puede ser seriamente complicado. Yo no me gustaría ponerme en la piel de quien tiene que tomar las decisiones, porque yo creo que es muy complejo. Obviamente es prioritario, como dice Yago, preservar la salud, pero desde luego la economía de las familias es fundamental para que puedan desarrollar su vida, ¿no? Y el conjugar eso no sé si es compatible al 100%, un pleno confinamiento durante 15 días más o seguir con estas restricciones. Lo que está claro es que no hay ninguna receta mágica para esto. María, te escuchamos. A ver, yo creo que estamos llegando tarde desde hace un año para aquí. Creo que el tema sanitario es primordial y creo que el confinamiento domiciliario no sé hasta qué punto volvería a ser... ¿Que da resultados a corto plazo? Desde luego que sí. Lo que pasa es que el tema económico hoy también está ahí sobre la mesa. Entonces, a lo mejor el toque de queda, adelantarlo, yo sí lo veo un poco más factible, ¿no? Porque se podrá, gente que se salte las normas, ¿sabes? Porque la población creo que también tenemos mucho que ver en esta situación. Creo que nos estamos acostumbrando a oír 400 muertos al día y nos va durante un año y nos está pareciendo normal, y creo que es un grave error. O sea, son 400 familias que están perdiendo a sus seres queridos, que no van a... Entonces, sé que tomar decisiones en estos momentos es súper complicado, pero creo que ante la vida humana hay que ser tajantes. Según en Navidad
dijeron que los allegados había sido un error, creo que ahora estar prolongándolo, tomar decisiones, creo que es otro error en estos momentos. Yo no sé, bueno, claro, quizás uno de los momentos más esperanzadores de todo lo que llevamos viviendo es cuando se descubrió la vacuna y cuando dijeron, bueno, a partir del día 27 de diciembre, si no me equivoco, empezaron a llegar las primeras vacunas y tal. Bueno, al parecer el proceso de vacunación no está siendo ni en los suministros ni en la organización, por lo menos en algunas comunidades, no está siendo muy allá. Por lo tanto, esa esperanza parece que se diluye. No sé también por qué hay tantas diferencias entre unas comunidades que tienen determinados índices de vacunación y los otros más altos o más bajos. Bueno, todas estas cosas, ahora que sí hay para la segunda dosis, pues se preservan, pero resulta que hay algunas que se han perdido ya por un problema de logística y de conservación. Esto parece un poco pintoresco, cuando menos. Bueno, eu non perdo a esperanza, non? É dicir, eu creo que a Sí, vacina... pero a esperanza só sabía bailar cha-cha-cha. Bueno, pois mira, se sabe algo máis que a min, pero eu sigo pensando que claro, que a solución está na vacina. Desde logo, sí que se ven defectos en canto a organización, pois en xuño se avisou que había un tipo de xeringas para aproveitar a sexta dose de como viña, e parece que as comunidades, incluso entre elas, non das peores, pero si entre elas Galiza pues, carece da posibilidade de aproveitar esta sexta dose. Despois vemos como algúns políticos nomeados se estaban aproveitando da situación, había outros que se estaban desperdiciando vacinas. En fin, existe, claro, unha deficiencia na organización da administración das vacinas, non? E eu creo que aí sí que hai que corrixir. Eu non perdo a esperanza. Despois, no que decían tanto Lalo como María, claro, unha cuestión é, se confinamos 15 días, temos claro que o mellor xeito de preservar a saúde. Eu non sei se esta sangría temporal, non? Que se está de decisións que atinxen pois, tanto os confinamentos perimetrais como que atinxen a hostelería, que si ten que pechar a 6, que si no interior o 30%, que se ahora no interior nada, lle pode permitir sobrevivir. O mellor era moito máis, incluso económicamente, que é secundario, non? Pero interrumpir durante 15 días o funcionamento e despois poder chegar a unha normalidade máis factível que non estar en este momento, nesta sangría temporal que me parece que non está resultando tampouco económicamente viável para estos sectores, non? Sí, Lalo. Yo sobre esto que apunta Iago diría claro que lo que percibimos es una cierta improvisación. Bueno, según son los datos voy improvisando unas medidas u otras y las aplico en función de unos datos que en unos casos sí las aplico, en otros casos hay múltiples variables y no los aplico. Es un poco extraño todo, es un poco curioso. Y lo que se echa en falta es que se cita el plan A, el plan B, el plan C y que se cumpla. O sea, y que se cumpla en todos los casos y que haya unos parámetros claros, nítidos, que conozcamos y qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer. Yo creo que lo que hemos errado es en eso, en la improvisación y en la falta de claridad por parte de todos los gobiernos. O sea, no se lo achaco solamente a la Xunta de Galicia. Improvisación, yo creo que puede estar hasta cierto punto justificada porque bueno, se enfrentan a lo desconocido y puede ser complejo tomar esas decisiones, pero sí que he hecho en falta eso, que dentro de la improvisación tiene que haber alternativas claras y que se le traslade a la ciudadanía unas normas concisas, pautas y protocolos de actuación claros que sean de obligado cumplimiento. Si me permites, Sí. Dúas cousas no fío que estaba dicindo Lalo. Creo que era na cidade de Ourense a policía local hai escasas datas non tiña claro se a partir das 6, por exemplo, na hostelería podían estar repartindo a domicilio, atendendo, é dicir, era tal o descontrol, e despois, na Comisión de Reactivación, o presidente da FEGAM, que é o alcalde de Vilagarcía, a propósito de a falta de coordinación e comunicación institucional, decía que dentro da Xunta de Galiza aos concellos non se lle estaba a comunicar as medidas que tiñan que controlar e facer efectivas en 3 horas.
É dicir, aos propios concellos atinxidos non se lle estaba comunicado. Dicía que, claro, que en algún caso lle contestaran, bueno, xa verás no DOGA. Pero como verei no DOGA se a teño que pôr os mecanismos para cumplir? Eu creo que non é momento nin de partidismo, nin gaita. Si en este momento non somos quen de as diferentes formas de formacións políticas e tal. Levamos un ano escoitando eso, que non é momento de partidismo, e outra cousa non se ten feito neste último ano, pero el que hai de lo mío a cada segundo. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, volvemos en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, recuerden que hoy en tiempo de análisis de la actualidad este viernes día 22 nos acompaña Yago Tavares, Lalo Gómez y María Fernández. Estábamos hablando, bueno, antes de la pausa, intervenía Yago sobre la cuestión, apelando al diálogo institucional. Bueno, también había Lalo expresado su punto de vista, porque el arranque de la intervención partía de los problemas, que sin duda parece que los hay, en la logística y en la dinámica y en el calendario de vacunas, y queríamos escuchar, bueno, sobre eso y sobre lo que evidentemente estime oportuno María Fernández. A ver, yo creo que estamos incidiendo mucho en la hostelería, pero creo que, o sea, hay los gimnasios, hay las grandes áreas que están restringiendo el aforo, pero es que yo creo que no es suficiente. Creo que la hostelería es la más perjudicada y las grandes áreas nos podemos contagiar muchísimo más que a lo mejor en un bar. Entonces creo que ahí se debería incidir también en esa situación. Y en cuanto a las vacunas, yo creo que es nuestra gran esperanza. Creo que hay que agilizarlo lo más posible. Creo que la gente no debe tener miedo a vacunarse, porque yo oigo todos los días y por qué la vacuna salió tan rápida y por qué será eficaz, será segura. O sea, yo creo que tenemos que confiar en la ciencia, en la vacuna, y es nuestra gran esperanza. ¿Tú crees que se podrá cumplir la esperanza, porque más que promesa, de que allá para el verano puede estar inmunizada el 60-70% de la población, como en algún momento se llegó a decir? No creo. Ya. Yo creo que son unos datos un poco... Hombre, ojalá que sí, yo encantada de la vida, pero yo creo que al paso que vamos, no. Nos están diciendo que van a llegar vacunas que se iban a retrasar, ahora van a llegar. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo hablo de mí, íbamos a ser vacunados en el mes de febrero y creo que se va a prolongar hasta el mes de marzo, con lo cual los datos están ahí. O sea... Pues yo apelando también a los datos, en este momento hay exactamente vacunadas 2.000 personas de cada 100.000. Esos son los datos a día de hoy. Con ese ritmo de vacunación, obviamente no, pero ten en cuenta que acabamos de empezar con el proceso, que no están todavía las vacunas, que Pfizer van a llegar ahora, que van a llegar algunas nuevas vacunas, que Pfizer ha tenido problemas en su distribución. O sea, con todo eso se han vacunado a 2.000 personas por cada 100.000. Eso en España, más o menos igual por autonomías. Unas están en el entorno del 80% de las vacunas, Galicia está un poco más, está por encima del 90% de las dosis que le han llegado han sido administradas, ¿no? O sea, yo creo que para un proceso que ha empezado el día 27 de febrero, estamos hoy a 22 de enero, yo creo que dentro de lo mal, no hace ni un mes, no estamos tan mal. Y es un proceso complejo. Es complejo porque organizativamente, logísticamente, es complejo, ¿no? Y se ha decidido empezar por la gente mayor, que hay que acudir a residencias, que tiene una logística mucho más complicada que tú vayas al centro de salud y te administren una dosis de la vacuna. Estamos hablando de que hay que trasladar esas dosis, que es mucho más complejo que una administración de una vacuna normal, ¿no? O sea, yo confío en que si los plazos se cumplen, si llegan esas dosis de esas vacunas, sí que podamos tener una inmunización ciertamente notable antes del verano, posiblemente, ¿no? Y eso en base a los datos que tenemos hoy. Obviamente todo puede cambiar y se puede complicar la situación. También se puede complicar con las nuevas variantes del virus, ¿no? Que es algo que preocupa muchísimo a la comunidad científica, ¿no? Que una variante de Brasil, una variante sudafricana, una variante del Reino Unido, que y otra de Cudeiro, si llegamos que eso así. Puede complicar mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, en una situación normal, y hay que ser optimistas, sí que es posible que el escenario cambie, y eso deseamos todos, ¿verdad?
Eu creo que se debe poder, claro, pero a cuestión é pasa por unha organización, pasa por fortalecemento da atención primaria, pasa por crear unha rede que posibilite facer efectivo eso, pero claro que se ten que poder. A cuestión é se pon os mecanismos e os medios organizativos e o persoal para que eso se faga efectivo, sempre cando, claro, non se produza ningún acontecemento de interrupción no suministro, etcétera, etcétera, pero organizativamente, por suposto, a cuestión é se existe vontade se pon os medios para facelo efectivo. Yo creo que una muestra de que tenemos la capacidad es que este fin de semana se va a hacer un cribado en Ourense, en Expo Ourense concretamente, para más de 8.000 ciudadanos. 8.000 en 2 días, sábado y domingo. 8.000 en 2 días. Igual que hay para hacer esta prueba, habrá capacidad para poder poner la vacuna a los 8.000 en el momento en el que llegue, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna duda de la capacidad que puede tener nuestra sanidad o el sistema español para poder hacer frente a un reto tan importante como vacunar prácticamente a la totalidad de la población. No me cabe ninguna duda. Otra cosa es que esas vacunas lleguen a su debido tiempo, que encima no depende todo exclusivamente de nosotros, ¿no? Que existan as jeringuillas para sacar a sexta dosis, etcétera, etcétera, e o persoal. Exactamente. Bueno, no me cabe ninguna duda de que somos capaces de hacerlo. ¿Consideráis una anécdota estos listillos, digámoslo así, que se han vacunado sin que le tocase? Hay varios ejemplos distribuidos por ahí. ¿Qué opinas, María? Me parece, ¿Algún consejero, terrible. algún alcalde, algún cargo? O sea, me parece terrible porque creo que se está muriendo gente mayor con otras patologías y que ellos, por tener un alto cargo, se aprovechen de esa situación. Me parece terrible. Que no tiene perdón, o sea. ¿Es una anécdota o es verdaderamente grave también bajo tu punto de vista? Es muy grave. Que alguien aprovechando su cargo pues haga eso, conociendo la situación y seguramente personas que dependen mucho más de ello. Caso también que nos ponemos muchas veces en esos casos de alguien que tiene poder político y así, pero a mí me llama mucho la atención el caso de Madrid de que se vacunan a 600 médicos jubilados y sin embargo no se vacuna a sanitarios que están en primera línea de atender a pacientes de COVID-19. O sea, es que me parece ya obsceno totalmente, ¿no? Y bueno, y ahora, como decía Fernando Simón, espero que no se cometan dos errores. Uno, administrar las dosis a quien no deben, y el segundo es castigarlos y no ponerles la segunda dosis. O sea, habría que ponerles la segunda dosis, pero por lo menos que queden inmunizados, ¿no? Que no perdamos una dosis. Por eso te digo que esperemos que no se cometan dos errores. Eu penso que son casos puntuais, menores, pero en todo caso que non se deben deixar pasar. Aqueles que teñen responsabilidade política teñen que dimitir e decir, non podemos tolerar, pero nin antes da pandemia e moito menos na pandemia. É dicir, que alguén aproveita a súa situación, seña de representante peor, se é representante do pobo ou seña a outra conxuntura na que está. Non se pode permitir. Creo que son poucos, pero os poucos debemos de mandar a mensaxe á sociedade de que isto mudou, que ese tipo de conductas non se toleran. Bueno, una pequeña ronda sobre la cuestión local con el Concello de Ourense. Iago Tavares, que es diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, que fue concelleiro en qué ano? 2003-2005. 2003-2005. Ah, no, efectivamente, que en 2005... Despois de Cristo. Despois de Cristo. O sea, nesta glaciación incluso. Perfecto. Hablamos de que el BNG pide que vuelva la transparencia municipal. El Tribunal de Cuentas advierte que el incumplimiento de las obligaciones. Y digo yo, Iago, está bien pedir que vuelva la transparencia, no sé si en algún momento la hubo, quiero pensar que sí, pero esto al final, ¿esto qué significa? Que vuelva la transparencia. ¿Y qué? ¿Tú crees que en estos momentos, tal como está la dinámica institucional, puede haber un mohín de preocupación? Eu creo que o BNG, e me imagino que outras forzas políticas, pero desde logo o Bloque Nacionalista Galego non se resigna a que as cousas que son no presente non podan mudar no futuro. E o Concello de Ourense comentaba un compañero outro día, resulta intolerable, non, que un acordo plenario de 24 persoas sobre 27 sobre o non traslado do Museo Municipal, despois dese acordo plenario saia o alcalde dicindo que non o pensa cumplir.
É dicir, pero claro, aparte sin solución de continuidade, non foi unha cosa lamentable. Non podemos quedar impasíveis ante eso. Tampouco a falta de transparencia que este Concello, que é así bastante caótico, por eso eu creo que tanto Luís como Ruth, bueno, seguramente de outras forzas tamén teñen moito mérito por o que aturan pacientemente, pero hai que exixirlle ao Concello primeiro transparencia, é dicir, que se actualice, que se cumpla a lei. Vale, María. Hombre, yo creo que en todo concello y en todo debería haber la transparencia, creo que es lo primordial. En este concello últimamente es un caos desde hace 2 años para aquí y esperemos que cambie. Bueno, antes también, 4 años antes, pero bueno, vamos a hablar de lo último que al final es lo que nos está afectando. Creo que sí, que es la transparencia, creo que es primordial. Lalo. Pues de un concello se espera que sea ejemplar, igual que nos exige al resto de los ciudadanos que tenemos que dar cuentas en muchas ocasiones. La primera institución del concello debería ser ejemplar y tiene que ser desde luego que transparente, ¿no? Y a partir de ahí, como decías tú, todo lo demás, ¿no? Pero primero tiene que ser una institución ejemplar, que dé ejemplo a sus ciudadanos, que sea transparente. Y a partir de ahí tiene que hacer esas cosas que nos urgen a todos, ¿no? Y la situación del concello desde hace ya eso, más de 2 y de 4 años dista mucho de la ejemplaridad. Sin que eso importe mucho a la hora de cambiar el statu quo. Sin que, porque volvemos a de siempre. Aquí, como decimos, siempre volvemos a la casilla de salida. Si llevamos políticamente jugando a la oca un montón de tiempo. De oca a oca, tiro tal, pero después te cae el dedito. En la muerte allí, en la calavera. Exacto, en la muerte, en la calavera ya, plas, o te cae en el pozo y te tienes que ir para atrás, o, sea que, o te cae en la oca que está mirando con el pico al retroceso, ras, te vuelves. Entonces, no pozo non te ves para atrás, andas un pouco frouxo do que o xogo da pozo, oca. claro, que Non quero corrixir o señor moderador, pero... En el pozo es un turno sin tirar. Faz ben corrixir o señor moderador para que quede constancia unha vez máis dos anos que nos separan. Porque eu, polo que me contan os meus pais que xugaban, tú xugabas. Cos teus pais. A ver, Que? a que se xogaba? Na oca. No, xa sabes Si que caía no pozo, que che pasaba? Que tiñas que esperar aí ata que caera outro, non? Non sei. Creo, Mira, ves como al final lo tenemos todos. Eu xa sabes que son máis de mus que de oca, pero bueno. En fin, pero bueno, estamos en la casilla de salida sempre, Iago. Sí, pero bueno, deste problema xa temos falado moito, non hai solución. Eu creo que o principal responsable desta situación tiña que pôr os mecanismos para a solución da mesma. Se non se lle pide responsabilidade, se se poñen os focos noutro sitio, bueno, pois, como pasa moito, se sae de rositas. E eu creo que é lamentable para a cidade de Ourense. Antes comentabas lo de que el traslado del museo, decías, ¿no? Hablabas de bueno, una decisión plenaria que, bueno, se tomó por mayoría, pero esa mayoría parece que no le vincula al alcalde, y el alcalde después anunció, o sea, lo dijo en las redes sociales, no sé al final sustentado en qué argumentario, qué procedimiento administrativo o qué decisión después de haber pensado en las consecuencias de, bueno, de cobrar por €1 por acceder a un museo. Hay hoy un artículo que firma nuestro compañero José Paz, que les invito a leer, evidentemente les invito a que lean todo el periódico, pero bueno, por detenernos porque viene muy a cuento, se titula Alcalde sin precio, y le voy a leer solamente el sumario. El artículo la verdad es que está muy bien y deja algunos puntos muy claritos. Dice, este alcalde no tiene miedo a la cultura, lo suyo es odio. Nunca hubiéramos imaginado en tiempos pandémicos un alcalde sin precio y con todo este desprecio. La relación que ha tenido Gonzalo Pérez Jácome con el mundo de la cultura, ya desde la oposición, siempre fue un poco curiosa, no, incluso hostil con algunos... Hombre, la banda de música famosa. Exactamente, ¿no? Y seguimos, el festival de cine. Sí, con casi todo aquello. Yo creo que una visión muy americana de lo que debe ser la cultura, a lo mejor quizás algo de élite, de pago, todo, pero sí que hace que en una ciudad que en tiempos, y no hace tanto tiempo, destacaba en su programación cultural, en la que prácticamente todos los días había una oferta amplia, rica y variada,
pasamos pues, a una ciudad en la que en los últimos años prácticamente no hay oferta, es inexistente, y la que existe es con honrosas excepciones de gente muy voluntariosa que trabaja para sacar adelante proyectos culturales, ¿no? Bueno, tenemos que irnos. Un párrafo le leo de este artículo que les citaba antes, dice: cuando oigo la palabra cultura echo mano de mi pistola. La frase atribuida a Hitler, Millán Astray o al mariscal Göring, tan visible, impone: la cultura es lo que queda, lo que se lega a generaciones que harán músculo de ello e incidirá en la autoestima colectiva. En fin, pues nos hemos quedado sin tiempo. Buen fin de semana, con muchísimo cuidado, ¿eh? Buen fin de semana. Eu, simplemente para rematar, hoy hai unha mala noticia sobre o Estado, a constatación do Estado da Administración de Xustiza. En a sección de Esquelas tamén hai outra perda dun compañeiro que creo que era un referente, Quique Álvarez Porto, que era un referente, e gustaríame simplemente un recoñecemento para a imaxe de unha persoa do común que é un exemplo do que ten que ser un abogado. Pues ahí queda. Lalo, pasa buen fin de semana. Igualmente. Y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. María, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien en esta primera tertulia. Encantada. Buen fin de semana y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Igualmente, gracias. Y a todos ustedes, buen fin de semana, queridos amigos. El lunes volvemos más a contar aquí alguna de sus noticias. Recuerden a cuidarse, tengan muchísima prudencia, como se decía en aquello que era la serie, aquella canción triste de Hill Street, que decía él es sargento, creo que es Terhouse, decía tengan cuidado ahí fuera. Pues venga, buen fin de semana y hasta el lunes.